Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación con la actividad titulada ¿Cómo redacto mis explicaciones? Así es, chicas y chicos, vamos a redactar entonces explicaciones a través del texto explicativo. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? Aprenderás a redactar un texto explicativo sobre las causas y consecuencias de algún fenómeno natural que sucede en tu comunidad, considerando al destinatario, el asunto, el propósito del texto y su estructura, como son la introducción, desarrollo y las conclusiones. ¿Qué debes de tener en cuenta para lograr tu aprendizaje? Primero, recordarán las principales características del texto explicativo y los procesos para la planificación de su redacción. De esta manera, van a elaborar un texto explicativo sobre cómo ocurre un fenómeno natural y cómo se puede aprovechar o sobre una forma de solucionar alguna dificultad generada por un fenómeno de este tipo. Vamos a leer la siguiente situación. Qué interesante todo lo que he averiguado. Ni me imaginaba cómo se daban las heladas y cómo se pueden aprovechar. A ver, hijo, explícame. Eso quiero compartirlo con mis primas que viven en Puno. Ahora, con base en lo que has indagado, elabora un texto mediante el cual puedas explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar algún fenómeno natural o tal vez la forma en que darás solución a alguna dificultad generada por dichos fenómenos. Antes de escribir tus explicaciones es bueno recordar. ¿Qué es un texto explicativo? Vamos a leer la siguiente información para conocer y recordar lo que es el texto explicativo. También llamado expositivo, es el texto en el cual se brinda una información o se transmite un conocimiento sobre determinado tema en forma exacta, clara, objetiva y coherente. Su estructura considera 3 momentos. Primer momento, la introducción, que corresponde al inicio del texto. Allí se plantea el tema sobre el que se va a tratar. Generalmente incluye una interrogante, como por ejemplo, ¿cómo se originan los tsunamis? O ¿por qué se está extinguiendo el árbol de la quina? Desarrollo. Es la parte en la que se exponen las explicaciones o respuestas al asunto en estudio. Puede estar organizada en párrafos, subtemas o subtítulos. La exposición de las ideas incluye definiciones como ejemplos, comparaciones, imágenes y gráficos, etc., que deben seguir un orden lógico. Y por último tenemos la conclusión. En la conclusión está la parte final de nuestro texto. Es la parte final en la que se cierra el tema resumiendo las ideas principales. Características de un texto expositivo. Siempre presenta una tesis, una teoría explicativa o plantea soluciones sobre el tema seleccionado. Se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos, por ejemplo, placas tectónicas, helada agrometeorológicas. Se escribe en primera persona del plural. Descubrimos que a bajas temperaturas se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando las opiniones. Ahora sí, me animo a escribir mi texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Bien, Raúl, recuerda seguir la ruta de la estructura de un texto. Eso siempre ayuda a toda escritora y a todo escritor. Raúl inició su proceso de escritura y recordó que antes de escribir debía planificar su texto. Así que lo planificó de esta manera. Tipo de texto que voy a escribir, un texto para explicar qué son las heladas y cómo se puede aprovechar
el frío para conservar los alimentos. El propósito que tiene su texto. ¿Para qué voy a escribir? Para que las personas puedan aprovechar el friaje. Destinatarios. ¿Quiénes leerán mi texto? Mi familia en casa y también las primas de mi mamá. Tema que va a elegir. ¿Sobre qué escribiré? Sobre las heladas y sus consecuencias. El formato que utilizará. ¿Cómo presentaré mi texto? Que él lo hará en una hoja bond o también en una presentación, ¿no? O también llamado PPT. Ahora tú también tienes que planificar tu texto expositivo sobre lo que has indagado. Hazlo empleando el siguiente cuadro. ¿Recuerdan que en actividades anteriores ustedes habían elegido un fenómeno natural que afectaba a su comunidad? Pues ahora van a averiguar sobre este fenómeno, un poco más van a indagar y van a escribir su texto expositivo. Por ejemplo, tipo de texto que voy a escribir. Imaginemos que yo estoy haciendo aquí mi texto también, ¿ya? Y voy a planificar. Entonces voy a decir de qué voy a escribir un texto para explicar sobre las corrientes del niño y cómo aprovecharlo para beneficiarnos. Propósito de mi texto. ¿Para qué voy a escribir? Para que las personas puedan aprovechar esta temporada. Destinatarios. ¿Quiénes leerán mi texto? Mi familia, la profesora, entre otros, ¿no? Compañeros de clase, quizás. Tema que voy a tratar. ¿Sobre qué voy a escribir? Sobre el fenómeno del niño y sus consecuencias. El formato que voy a utilizar. ¿Cómo presentaré mi texto? Lo voy a presentar en una hoja bond. Y listo, ya he planificado. Ahora recordemos, para poder escribir, las características que debe de tener el texto explicativo. Ya lo habíamos leído. Sin embargo, nuevamente, recuerden, chicos, que debe de presentar cada una de estas características. Muy bien, ahora sí, a escribir. Escribe tu primer borrador y ayúdate con el siguiente esquema. Este es un borrador, chicos, ¿ya? La primera vez que van a escribir es un borrador, el cual ustedes van a hacer muchas correcciones. Así que vamos a empezar a escribir. Quizás nos equivoquemos, pero podemos corregirlo hasta presentar nuestro texto final. Título del texto, que tiene que estar relacionado a lo que yo voy a explicar. En este caso, sería el título El fenómeno del niño, que es de lo que yo voy a hablar. La introducción. ¿Qué voy a escribir en la introducción? Sobre el tema que voy a tratar. En este caso he puesto, ¿no? El niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico, que puede ser de entre 3 a 8 años. Esta es una explicación sobre este fenómeno, que es la parte de introducción, ¿ya? Aquí voy a introducir el tema, entonces voy a hablar y voy a dar informaciones sobre el fenómeno. También ustedes pueden agregar aquí lo que es la solución, ¿no? Pero en este caso vamos a agregar solamente la parte introductoria y la explicación de lo que es el fenómeno del niño. Ahora, en el desarrollo voy a seguir explicando. Descubrimos que este fenómeno provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a la región costera del Pacífico de América del Sur. Nosotros estamos aquí, en la región costera de América del Sur. Primero, las especies marinas migran a otras aguas de baja temperaturas. Sin embargo, llegan especies nuevas. Como pueden observar aquí, las letras rojas, chicos, son las palabras que caracterizan a mi texto. Y también conectores, ¿ya? Los conectores que se nos ha dado o se nos menciona aquí, esos conectores estoy utilizando. ¿Para qué? Para darle más sentido a mi texto y que sea coherente y cohesionada. De esta manera es que yo lo he escrito. Aquí está, primero, que es un conector de orden, sin embargo, que es el conector de contraste u oposición. Y por último, voy a terminar escribiendo mi conclusión.
Durante esta época del fenómeno, debemos de aprovechar que nuevas especies marinas llegan a nuestras costas para mejorar nuestra gastronomía. Además, atraería mayores turistas si se divulgaría la preparación de platos llamativos. Inclusive, nuestra economía mejoraría. También he agregado aquí más conectores de adición, que es además, e inclusive conector de adición. Así es, chicos, de esta manera ustedes pueden redactar su texto explicativo o también llamado expositivo sobre el fenómeno natural que afecta a su comunidad. Raúl verificó que su texto cumpliera las siguientes condiciones, pues así sería comprendido por sus lectoras o lectores. Puedes usar los mismos criterios para revisar tu texto. Así, chicos, ustedes van a revisar con esta tabla su texto que han escrito. El título se relaciona con lo que voy a explicar. El lenguaje utilizado es formal, incluye algunos términos técnicos. En la explicación se incluyen algunas definiciones. En el texto se identifican las tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Las explicaciones se basan en hechos objetivos, no en opiniones o creencias. Muy bien, chicos. De esta manera es que nosotros podemos verificar si hemos redactado coherentemente nuestro texto. Recuerden que nuestras explicaciones tienen que estar basadas de la información que ustedes han investigado, de hechos reales. A Norma, que vive en la comunidad de Santiaguillo, en Puno, su profesora le dijo que podía elaborar un invernadero casero para proteger su cultivo de fresas en épocas de helada. Ella logró hacer su pequeño invernadero con materiales de reuso, contando con la ayuda de su mamá, y así consiguió preservar sus plantitas. Además de sus amigas quisieron hacer lo mismo. Para eso ella se animó a compartir los pasos que siguió para elaborar su solución frente al frío intenso que a veces termina dañando los cultivos. ¿Qué tipo de texto crees que elaboró Norma para sus amigas? Así es, escribió para ellas un texto instructivo. En caso de que te animes a diseñar y elaborar algunas alternativas de solución frente a algún fenómeno natural que sucede en tu comunidad, puedes escribir cómo lo hacen en un instructivo que sirva para que otras personas puedan replicar lo que tú construyas. A continuación, te presentamos un esquema que te recordará cómo se estructura un texto instructivo. Y aquí está el diseño, chicos. Este es un diseño para escribir un texto instructivo, donde tiene que estar el título, los materiales, los pasos a seguir y la imagen. En este caso, debido al fenómeno natural que ustedes han elegido en su comunidad, ahora van a agregar un texto instructivo para dar la solución. Bien, entonces voy a escribir mi texto instructivo y voy a utilizar esta forma para escribir mi texto instructivo, que será la solución al fenómeno que yo ya había escrito. En este caso yo voy a hacer otro ejemplo, no del mismo, pero ustedes sí, ustedes van a tener que hacer del mismo fenómeno que eligieron una solución, ¿ya? Y van a elaborar su texto instructivo. En este caso yo he elaborado el atrapanieblas, ¿ya? Elaboración del atrapanieblas. La primera parte voy a escribir los materiales, que es lo que voy a utilizar, que serían las mallas, varas gruesas y largas, rafia o cuerda, tubos como canaletas, depósito o recolector de agua, que sería lo principal, materiales que voy a necesitar. Pasos que voy a hacer: se arma una estructura cuadrada con patas, luego la malla se amarra fuertemente a la estructura. En la parte inferior se coloca la canaleta hasta el depósito y el depósito se coloca en una base firme. En este caso también se coloca la imagen, y aquí está la imagen para que la persona al leer los pasos se guíe, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer?
De esta manera he elaborado mi atrapa nieblas. ¿Qué sería en caso de sequía? Bueno, cuando no hay agua, entonces recolectamos agua de las nieblas. Bien, entonces ya lo hemos elaborado el texto instructivo y tú puedes guiarte y elaborar otra técnica para mejorar la calidad de vida de tu comunidad. Con tu familia, que te ayuden a investigar sobre qué materiales podrías crear para favorecer a tu comunidad y mejorar la calidad de vida para los pobladores. ¿Ya? Puedes ayudarte con tu familia. Y por último, reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Por qué es necesario escribir un texto explicativo luego de realizar una indagación? ¿Cuál será su utilidad? ¿Lograste redactar el texto explicativo? ¿Qué dificultades has tenido y cómo las superaste? Y por último, ¿cómo te has sentido y por qué? Recuerda organizar en tu portafolio tus evidencias o también en tu cuaderno. Envía tus evidencias para ser revisadas. Recuerda suscribirte a mi canal. Me encuentras en YouTube como Miss Anita PB. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Chao chicos.